Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al pastor Alberto Montero. Amén. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dáselo más fuerte, es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vive y reina por siempre en nuestros corazones. Amén. Bueno, quiero disponer de 2 minutos aquí de un anuncio que va a reforzar la hermana Giovanna Latabán. Y pongan mucha atención. Hermanos, queremos invitarle este 2 de junio, vamos a tener una obra de teatro que hemos estado preparando. Queremos que tú invites a todas las personas que tú conozcas. Es una obra de tipo drama, donde se va a hablar mucho acerca del homosexualismo, bueno, también lesbianismo. Se está hablando acerca de también del suicidio, también de la violación. Es una obra muy fuerte. Queremos que tú invites este 2 de junio, va a ser en el auditorio, no faltes, está la obra muy impresionante. Sé que sí hay solución para esto y va a bendecir a muchas personas que tú vayas a invitar. Gracias. A las 7 de la noche. Esa obra va a ser presentada en el auditorio CCM Diamante a las 7 de la tarde. Y la verdad, como lo comentó la hermana Giovanna, es una obra que trata y abarca temas neurales que están atacando nuestra sociedad. Y hemos estado orando. Es una obra que presenta la Iglesia, Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Y si tú puedes invitar a alguien, a quien sea, nuevo de preferencia, o en la escuela de tus hijos, puedes decirle: mira, como lo comentó Giovanna, vamos a tratar temas de homosexualismo, temas de drogadicción, temas de maltrato infantil, temas diversos que van contemplados dentro de cada personaje. Entonces es viernes 2 de junio a las 19 horas, 7 de la tarde. Amén. Ya vamos a empezar a promocionarla a partir de este momento. Y bueno, le voy a pedir que oremos. Toca el plato para mí fuerte. Siempre digo, cuando un predicador pasa al púlpito a predicar la palabra, y te pido que cierres tus ojos y oramos. Dios, te damos gracias, Padre. Dice tu palabra, Dios, que tu palabra es útil para instruir, para edificar y para corregir en justicia. Pongo en tus manos mi boca, mi lengua, Señor, que seas tú quien la gobierne, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que abras mente, vista y oído espiritual de mis hermanos que están hoy aquí presentes. Aún aquellos quienes nos visitan por primera vez, que salgan impactados por el peso de tu gloria y de tu palabra. Atamos toda distracción, todo aquello que estorba, y Padre, en la quietud y reposo de tu Santo Espíritu, nos disponemos a escuchar tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Él es el que vive y reina por siempre. Y bueno, hoy, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, me toca compartir la palabra. No es fácil. Vengo con temor y temblor. Y siempre le digo ahí a mi esposa, cuando nos toca predicar, le digo: oye, me están temblando las patitas. Y es cierto. O sea, no es fácil pararse delante de la presencia del Señor. Puedo oírme jactancioso, pero siempre he tenido la facilidad de hablar en público. Pero la primera vez que me subí al púlpito a predicar, ahí sí me doblé. Pero dice la palabra del Señor que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y ahorita yo le pido que Él tome el control de mi vida,
tome el control de todo este momento, de esta situación, y que Él esté hablando a sus corazones, y le doy la oportunidad por haberme utilizado como ese vaso en sus manos. Y bueno, hoy el tema que me toca compartir es un tema que, la verdad, para mí es un tema, válgase la expresión, de suma importancia en el comportamiento o en la conducta o en el desempeño y desarrollo del ser humano en su conjunto, también en la sociedad, como es la comunicación. De hecho, si ustedes se dan cuenta ahorita en la actualidad, nos damos cuenta de todo lo malo que acontece en Acapulco, si no es por qué, dice, por los medios de qué, de comunicación. Y las buenas nuevas, de esas muy poco nos damos cuenta. Pero sabes una cosa, no nos damos cuenta porque muchas veces no vamos a ellas, y aquí la tenemos en nuestras manos. La verdad, yo soy muy ajeno a hacer alarde o estar pregonando malas noticias. No, que asaltaron a tal lado, que mira en el Face salió esto, que en el Twitter salió lo otro, y que en el periódico lo otro, y la verdad prefiero evitar, y a veces he tenido hasta conflicto con personas por escuchar esa clase de comentarios o de malas noticias. Pero quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que la comunicación es una herramienta que nos ayuda a avanzar de manera eficaz para el propósito que Dios nos ha encomendado. De los que estamos aquí, ¿quiénes sienten que tienen esa cualidad de comunicar? De los que estamos aquí. Amén, una persona, dos. Pues sabes que hay que declararlo, que sí tenemos la cualidad de ser esos comunicadores, pero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros manejemos la comunicación, dice, de una manera eficaz, que nos permita sembrar, edificar y llevar más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos un propósito claro, definido acerca del llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Somos elegidos por el Señor para hacer toda buena obra, y en el Señor nada es casualidad. Dice su palabra que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado. Y no siempre debemos de conformarnos con saber cuál es nuestro propósito, sino tener bien claro que las cosas de Dios y en las seculares nos necesitamos unos con otros. Solos no podemos hacer las cosas. El trabajo en equipo nos lleva al éxito. Hasta Dios, mi hermano y mi hermana, tiene un equipo. ¿Y sabes cuál es ese equipo de Dios? ¿Alguien lo sabe? A ver, que lo mencione. Nosotros, pero también Dios tiene su equipo, tiene su Dream Team. Y el equipo del Señor, dice, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que dice en Génesis 1:26? Dice, el Señor dice, voy a hacer al hombre, ¿cómo? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ya empieza ella a decir, pero nosotros, y ahorita me estoy dando cuenta, mi hermano, quiero decirte que en lo particular con mi esposa tenemos la bendición de liderar un grupo de discipulado. Nada fácil, es un poco no complicado, pero sí es muy complejo, porque tenemos que llegar a una unidad como equipo. Pero esa unidad no se ha dado si no es gracias a la comunicación que tenemos nosotros como compañeros, como hermanos de milicia, compañeros de milicia y hermanos en Cristo Jesús. Y yo creo que el resultado ha sido positivo, porque nos hemos multiplicado. Esa ha sido su promesa, pero gracias a Dios ha sido por la comunicación que tenemos con cada uno de los que conformamos ese equipo y esa red de discipulado. Necesitamos aprender, mis hermanos y mis hermanas, a comunicarnos. El problema de la comunicación es fundamental, hay que atacarlo. Sabemos que cuando se desarrolla una guerra entre países, lo fundamental para poder llevar al éxito o a la victoria en una guerra son las vías de comunicación. Tienen que tener radares instalados, comunicación con la gente de tropa, aire y mar, y es algo complejo. Pero yo te traigo aquí 2, 3 definiciones acerca de la comunicación.
La comunicación es acción y efecto de comunicar o comunicarse. Es un trato, correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. El cuarto es petición del parecer por parte de la persona que habla a aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio. Eso es más o menos la definición de comunicación. Pero cuando aprendemos a comunicarnos en medio de las personas que nos rodean, desarrollamos lazos fuertes, desarrollamos conexiones. Y la conexión genera precisamente eso, mi hermano y mi hermana, un vínculo estrecho, acuerdos para caminar juntos hacia una misma dirección, hablando el mismo idioma. Ese es cuando utilizamos la comunicación de una manera positiva, mi hermano y mi hermana. Más adelantito vamos a ver la forma en que también cuando hay una muy buena comunicación se puede utilizar de manera negativa. La falta de comunicación, mi hermano y mi hermana, complica los acuerdos. En muchas de las ecuaciones las discrepa en acuerdos porque, haz de cuenta, en una familia el papá va hacia una dirección y la mamá va a otra dirección y los hijos van en otra dirección. La familia es un ejemplo, cuando es exitosa, es resultado de manejar la comunicación de una manera eficaz. Hoy vamos a aprender a comunicarnos eficazmente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ir a una cita que está en Amós, capítulo 3, verso 3, por favor. Y esta cita es la que por lo general los que ministramos cursos de matrimonio, es la que por lo general en la clase del vivir de común acuerdo, que ya va a cambiar por el nuevo curso que se va a implementar en Comunidad Cristiana, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Crees que pudieran andar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? Definitivamente no. Necesitamos entender que para poder caminar en acuerdo se necesita estar unidos, unánimes y sobre todo, válgase la expresión, en acuerdo. La ayuda visual que presentamos siempre en esa lección es: los ligamos del pie izquierdo y pie derecho y a ver, le decimos, a ver, cada quien que camine en su lado. Solamente van a poder llegar a una dirección si caminan de manera comunicada y en acuerdo y pueden caminar sin ningún problema. Los problemas de comunicación del líder dentro de la familia, del ministerio o lo secular, en ocasiones es fácil comunicarnos de adentro para afuera que de afuera para adentro. Decimos en la política ahí, la mayoría de mi vida profesional he trabajado en la administración pública, he estado bajo autoridad y he tenido autoridad, y cuando las cosas no salen bien siempre decimos: oye, se descompuso el teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó una situación y no me informaste, no hubo comunicación, y eso es lo que a nosotros nos trae consecuencias y problemas. Es lo que le llamamos políticamente el teléfono descompuesto. Siempre le decimos: alza el teléfono y háblame, o infórmame lo que está pasando. Lo mismo sucede en las familias, en el ministerio o en lo secular. Vamos a ver ahorita en esta escritura cuando la comunicación es eficaz, es poderosa, aunque no para hacer el bien. Es Génesis capítulo 11, del verso 1 al 8. ¿Alguien se sabe la historia de la Torre de Babel? ¿Se la saben más o menos? Ok, se las voy a leer nada más del 1 al 8. Dice la palabra: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre
sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí vamos a hacer unas precisiones. ¿Te das cuenta que ellos estaban comunicados? Estaban en un acuerdo. Y hablamos anteriormente que cuando están de acuerdo o cuando están comunicados, dice que generan una conexión, y se generan lazos estrechos entre uno con el otro. Vamos a ver varias apreciaciones de suma importancia. Hay que entender claramente, mis hermanos, que la Biblia en su conjunto, los libros de la Biblia en sí no llevan un orden cronológico, aunque vaya primero Génesis y luego por lo general así opera, pero en los capítulos a veces no. Aquí estamos viendo que el capítulo 11 del libro de Génesis está cronológicamente invertido, y ahorita te voy a decir por qué. También vemos que hubo un hombre que fundó Babel, y ese hombre, su nombre era Nimrod. Ese fue el que fundó Babel. El estudio de este personaje es importante para entender mejor el personaje del anticristo o del falso Cristo. Después del diluvio de Noé hubo un hombre llamado Nimrod, que su nombre se deriva de la palabra rebelión. Nimrod fue hijo de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, y eso lo vemos en el versículo 10 del libro de Génesis. A Nimrod, la Babilonia llama un poderoso, y quien se hizo rey y fundó varias ciudades para establecer su reino. Llegó a fundar entre otras ciudades que fueron famosas por sus prácticas de idolatría, hechicerías y transgresiones a la ley de Dios, las cuales las ciudades de Babel, Ur y Nínive. Y eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 10, verso 8 al 12. Él se encargó de fundar a Babel. Pero en el verso 4 dice: vamos, edifiquémonos aquí. Dice edifiquémonos. Aquí está hablando Nimrod. Él fue la intención de edificar la torre de Babel. Aquella torre, la de Babel, no fue construida como un refugio para posibles inundaciones o un futuro diluvio, sino que fue una muestra de la actitud arrogante y desafiante del corazón humano contra Dios. En su ambición, aquellos seres mostraron una actitud de desafío y rebelión con Dios. Querían engrandecer al hombre hasta el punto de independizarse de su creador, de nuestro Señor. Pretendían construir sus destinos por sí mismos, tratando de demostrar que no necesitaban a Dios, que podían valerse por sí mismos. Otro punto que vemos es que aquellos hombres de la llanura del Sinar, en sus esfuerzos por exaltarse a sí mismos, nos revelan que sus aspiraciones consistían en querer llegar al cielo con sus propios esfuerzos. Sus pensamientos eran bien terrenales, persiguiendo la gloria, la fama y el poder. La torre de Babel, mi hermano y mi hermana, era también un símbolo religioso. Como todos hablaban el mismo idioma, no tenían problemas para comunicarse entre sí. Podían reunirse y aunar conocimientos y recursos. Ellos eran fuertes, su fortaleza de ellos radicaba porque estaban comunicados, organizados, y sobre todo había acuerdo entre ellos. La comunicación, mi hermano y mi hermana, hasta cierto punto, si no la utilizamos a la manera del Señor, podemos utilizarla para cosas destructivas y cosas perversas. Por lo general, nosotros debemos estar entendiendo que los que hicieron estos hombres, debido a su única lengua que hablaban, porque ellos mismos finalmente están decretando que temían ser, dice que, esparcidos por la faz de la tierra. Y así fue como se les dio. Fueron esparcidos por la faz de la tierra porque ellos no pretendían erigir la torre para honrar a nuestro Señor,
sino para glorificarse ellos. Estamos viendo también un punto muy importante, que ellos estaban comunicados, organizados y sobre todo había acuerdo entre ellos. Hay unos puntos, mi hermano y mi hermana, que suceden cuando no hay buena comunicación. Muchos de los que estamos aquí, en la mayoría de los casos, fracasamos por la falta de comunicación. En un matrimonio, cuando no existe comunicación, se generan los problemas, se generan los conflictos, se generan las divisiones que hasta finalmente nos llevan, dice, a una separación, comúnmente llamado divorcio. Debemos de entender que a falta de comunicación se rompe todo lazo, todo vínculo estrecho y se rompe toda conexión. Te quiero mencionar 3 puntos que suceden cuando no hay una buena comunicación. El primero, a falta de comunicación, mis hermanos, se da la confusión. Y déjame explicarte que en la medida que no estemos nosotros comunicados, nos confundimos. A veces dicen en el mundo, o el dicho famoso, dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Pero muchas veces se da porque no hay una falta de comunicación. Y nos ha sucedido en diferentes ocasiones. Te pongo el ejemplo del matrimonio, porque el matrimonio es una comparación entre la relación de nuestro Señor Jesucristo y su amada iglesia y nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos comunicación con Dios? Pues dice, viene el diablo y toma el control de esa falta de comunicación y nos confunde hasta que conocemos la verdad. Dice la verdad, dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres. Lo mismo sucede en el matrimonio. Dicen por ahí, es mejor que ahorita duela la verdad y no esperar a que por mentiras estemos en padecimiento. Hay diversas confusiones en los diferentes ámbitos, mis hermanos, en la infancia, en la sexualidad, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Ahora quiero explicarte, ahorita que estamos ensayando la obra del gran cuadro, así se llama, la que presentaremos el 2 de junio, estamos tratando temas de homosexualidad, temas de maltrato infantil, de violación, temas ¿de cuál? De suicidio, y eso, mi hermano, se da por falta de comunicación en muchas ocasiones. Ahorita estábamos valorando insertar un cuadro de un problema que está abarcando mucho a los jóvenes, que es la nomofobia, que es la adicción a las redes sociales, donde mucho eso se da por una distracción y por falta de comunicación entre padres e hijos. Necesitamos nosotros entender que cuando hay falta de comunicación, llegamos y caemos en una confusión. No debemos de perder de vista también que dentro de la falta de comunicación y dentro de la confusión que creemos, tenemos problemas en la forma de expresarnos, de comunicarnos con las diferentes personas que nos rodean. En el punto 2, vimos en la Escritura que ellos dejaron de edificar. La falta de comunicación, mi hermano y mi hermana, provoca estancamiento. Es la problemática que se vive en el matrimonio por falta de comunicación. Aun cuando ya tenemos planes, proyectos de edificación y bendición para nuestro matrimonio, y por los problemas, en muchas ocasiones le echamos la culpa al diablo, cuando la culpa es de nosotros. Las veces que nos sentimos estancados ha sido porque no hemos aprendido a comunicarnos. La falta de comunicación también, aparte de que nos genera el estancamiento, genera pobreza, genera escasez, genera deudas. Debemos entender y tener claro también que es importante que los planes y proyectos que nos hicimos en un futuro deben de cumplirse de manera sana y de manera próspera. Cuando nos casamos hicimos planes todos de ser prósperos, de ser bendecidos, sobre todo de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Pero cuando hay falta de comunicación caemos en un estancamiento. Vienen los problemas, vienen las deudas, y eso genera que exista una discordia, que exista
una discordia o un pleito entre los que participan dentro del matrimonio. En el punto 3 dice que hay una separación, y dice el contexto de la palabra, dice fueron esparcidos. La falta de comunicación, mi hermano y mi hermana, terminará con lo más preciado de nuestras vidas: nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. Es importante aprender a comunicarnos, y vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Necesitamos aprender a comunicarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestros trabajos, en la iglesia, con nuestros líderes y pastores y hermanos de la iglesia y consiervos. Quiero decirte, mi hermano, que el éxito que el Señor nos ha permitido tener como grupo, como ministerio dentro de la iglesia, se ha derivado a la comunicación, pero una sana comunicación. Dice la palabra que debemos de soportarnos unos con otros. Padecemos muchas cosas dentro del ministerio, sí, dentro del matrimonio también, pero dice que debemos de soportarnos en el amor del Señor, así como Él nos ha soportado. Déjame decirte que lo fundamental dentro del ministerio que nosotros tenemos, que nos ha dado la oportunidad de liderar, ha sido la comunicación con nuestros discípulos. ¿Pasamos situaciones? Definitivamente sí, pero en el momento preciso, no muy tarde, llegamos siempre a una reconciliación, a un acuerdo. Pero eso se ha dado gracias a la comunicación que hemos tenido. Tenemos una comunicación muy estrecha también con nuestros pastores, con nuestros líderes, principalmente con nuestro pastor Benjamín. Algunos de los que están aquí hasta pueden decir, podrán decir que soy exagerado, pero con nuestro pastor Benjamín por lo menos nos hablamos 2 veces al día, toda la semana, todo el mes, todo el año. En nuestra casa también tenemos mucha comunicación. Tenemos ahí en nuestra familia tenemos una red el WhatsApp de la familia amada. Con mi esposa nos hablamos a cada rato, o ella me habla, yo le hablo y así, pero mantenemos un vínculo de comunicación por lo general a cada momento, a cada rato. Para Dios, mi hermano y mi hermana, es muy importante la comunicación, y quiero decirte que aún nuestro Señor Jesucristo mantenía una comunicación estrecha con nuestro Padre Celestial. Y te voy a dar unas citas donde ahí podemos ver una de las comunicaciones que tenía nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver Juan capítulo 11, verso 41 y 42. Si lo buscamos, por favor. Esto, ¿te acuerdas que muere Lázaro? Le reprocha a la hermana a nuestro Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, sabemos toda la historia. Pero fíjate ahí lo que dice esta escritura. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Se refiere a Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Con quién se estaba comunicando nuestro Señor Jesús? Con su Padre. De no haber sido por esa comunicación que tuvo, el milagro de resucitar a Lázaro no se hubiera dado. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 11, verso 2 al 4. Lucas capítulo 11, verso 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Seguimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos, dice, ¿de qué? Del mal. Esa la ponen como una oración modelo, pero en realidad es una comunicación
que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Una de las formas de comunicarse de nuestro Señor Jesucristo también eran por medio de las parábolas. Tenía que adaptarse al lenguaje y a las formas de aquellas personas en aquellos tiempos, porque no le hablaba a letrados nuestro Señor Jesús, le hablaba a personas, se puede decir indoctos, personas que no conocían, ni tenían estudios, ni sabían siquiera lo de las Escrituras. La comunicación, mi hermano y mi hermana, es algo fundamental en la inteligencia emocional. Problemas para comunicarnos y sus consecuencias los hay. Nosotros debemos de entender que en la medida que sepamos comunicarnos, vamos a ir teniendo éxito y desarrollo en nuestras vidas. La falta de comunicación en muchas ocasiones nos lleva al fracaso, nos lleva a la destrucción y encima nos lleva a la muerte. Es mejor optar por tener una comunicación sana, una comunicación que provenga del Señor, y la comunicación nos lleva de manera inmediata a dirimir discrepancias, iras, celos y contiendas. Hay 4 consejos prácticos para mejorar nuestra comunicación, mi hermano y mi hermana, y el primero te lo voy a comentar. Entender que no solo nos comunicamos con palabras, sino también con algo que se llama expresión corporal. La expresión corporal por lo general se le llama también lenguaje, dice que corporal. Es una forma de poder comunicarnos nosotros con nuestro prójimo. Pero en muchas ocasiones se utiliza de manera errada, o lo utilizan personas que no es para edificar. Y vamos a ver un proverbio que nos va a dar alguna enseñanza acerca de esto. Proverbios capítulo 26, verso 22. Dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta, dice ¿qué? Las entrañas. Yo no digo que sea aquí el caso, pero bueno, al menos uno de nosotros conoce esta clase de personas. Y si lo conoces, ¿qué es lo que hace esta persona? No con esta virtud o cualidad, sino con esta, podemos decirle, ¿cuál? Defecto o característica para no agredir. Cuando te comenta un chisme, por decirlo así, le pone hasta un empeño corporal. O sea, te dice, fíjate lo que pasó. O sea, pero no le vayas a decir, o sea, te empieza a hablar de una manera para convencerte. Y es cuando utiliza los ademanes. ¿Pero por qué? Porque está utilizando una forma de comunicarse de manera verbal, pero también de manera corporal. Pero dice que este versículo también expresa cómo el chismoso transmite un informe utilizando esos 2 lenguajes, el corporal y ¿cuál más? El verbal. Muchas veces nosotros necesitamos también ser expresivos con nuestro lenguaje corporal. A veces nosotros hace falta que exista una comunicación con nuestro lenguaje corporal. El transmitir la comunicación con lenguaje corporal también expresa seriedad, confianza, amor y certidumbre. Necesitamos nosotros optar diversas actitudes y cualidades que sean encausadas para poder nosotros transmitir un mensaje de paz, un mensaje de amor. El segundo consejo es no interrumpir, mi hermano, y debemos de dejar hablar a las personas. Esta es una de las cosas que por lo general cuando no lo hacemos nos lleva a problemas. Y yo te puedo decir que a lo largo de este caminar en el Señor es donde el Señor más me ha corregido y más me ha pegado. Y vamos a ver el Proverbio capítulo 18, verso 13. Proverbios capítulo 18, verso 13. Dice, al que responde palabra antes de oír,
le es fatuidad y oprobio. Porque tenemos la costumbre de siempre de interpelar a la persona que nos está hablando. Siempre tenemos esa costumbre. Yo digo que aquí todos no, pero así sucede por lo general. Por eso dice, al que responde palabra antes de oír, dice, le es fatuidad y le es oprobio. Quisiera buscar en la versión lenguaje actual, no sé, ¿la tienes, Ricardo? ¿Lenguaje actual tienes? Quiero leerles ese lenguaje, en el lenguaje actual. Ahí está en el lenguaje Nueva Versión Internacional, dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. En el lenguaje actual, ¿cómo dice Iván? Quiero leérselas en el lenguaje actual. ¿Tienes hoy? ¿No la tienes? Ok. Bueno, ahorita lo buscamos ahí. Vale, gracias. Se los quiero leer en este lenguaje. Gracias. En el lenguaje actual es un poco más fuerte la traducción. Dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces, nosotros debemos de entender que para que exista una buena comunicación, debemos de aprender a ser primero, dice ¿qué? La palabra, oidores. Y nosotros debemos de escuchar sin interrumpir, mi hermano y mi hermana. Y en Santiago 1:19 dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo, dice, para airarse. La verdad, esto a mí me costó mucho trabajo cuando empecé a caminar al Señor, porque tuve yo un hermano que para mí fue mi mentor, mi Gamaliel, y él ahorita está en otro lado, y algo de lo que me decía era con esta palabra, dice que hay que ser prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y me decía este hermano, tú escucha, no interrumpas a la gente, deja que primero y cuando ya tengas la oportunidad de hablar, es más, dice, pide la palabra, si puedes hablar. Y la verdad, eso a mí me ha llevado a lugares de honor y a ponerme en lugares de eminencia. He trabajado en la administración y yo en diversas reuniones que he tenido de gabinete, a veces de gabinete ampliado, me mantengo callado, y cuando me piden la opinión es cuando hablo, pero si no me la piden, definitivamente no intervengo. Lo mismo hago también en reuniones, porque he enseñado que primero tengo que escuchar, tengo que ser tardo para hablar y tardo para airarme. Que sea el Señor que me lleve a hablar, o sea, no caer yo en querer ensoberbecerme o querer darme yo la gloria a mí mismo, porque muchas veces no permitimos. A veces Dios tiene una bendición a través de una persona y tú ya lo estás interpelando, ya estás, pero es que mira, déjalo hablar. Y nos ha pasado, aquí le digo a nuestros discípulos, o sea, tienen sus discípulos también, y los discípulos, ellos tienen que enseñarles a que tienen que aprender a escuchar, porque muchas veces el Señor enmudece y calla, porque ya no le permitiste a que hablara la persona para bendecirte. Eso nos ha quedado muy claro. Hemos aprendido de esa palabra, porque si es una palabra que nos lleva a victoria, nos lleva a tener un prudencia y ser diligentes en lo que nosotros vamos a decir. El tercer consejo es que nosotros debemos de poner atención, mi hermano y mi hermana. Esos consejos, vamos en el tercero, son para mejorar nuestra comunicación. El primero que vimos es que no tan solo nos expresamos con palabras, sino también con una expresión corporal. El segundo se trata de no interrumpir. Y el tercero se trata de poner atención. Y vamos a ver Proverbios 4,
verso 20, por favor. Proverbios capítulo 4, verso 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. A veces estamos como si estuviéramos, pero en realidad no estamos. Nuestra mente está en otro lado. Necesitamos poner atención, necesitamos dar nuestra atención, concentrarnos en lo que se nos está diciendo. Esto habla de tiempo de calidad. Y quiero decirte algo: cuando oímos y ponemos atención, eso hace que los problemas y los conflictos se solucionen más rápido. Decía nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús es amor, es misericordia, sobre todo es paciencia, es piedad. Pero si te das cuenta, en los 4 evangelios, a los discípulos les habla, dice: de cierto te digo. O sea, les está diciendo en otros lenguajes, les dice: ponme atención, te digo y no me oyes, te ordeno y no me obedeces. Inclusive hay una cita, no la tengo ahorita aquí a la mano, pero bueno, debes de saberla. Le dice que a los que tienen oídos, ¿qué? Oigan. O sea, quiere decir que tenían oído, pero no oían, no ponían atención a lo que nuestro Señor Jesucristo. El poner atención también nos lleva a recibir bendiciones, y lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, por favor, del 1 en adelante. Y fíjate lo que dice ahí el Señor. Deuteronomio capítulo 28. 28:1. Dice: acontecerá que si oyeres o si pusieres atención atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Siguiente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres o pusieres atención la voz de Jehová tu Dios. Así que aquí hay una respuesta clave, mi hermano y mi hermana. O sea, ya deja, perdón que te lo diga, ya deja de perseguir las bendiciones, porque la palabra dice lo contrario. Dice, estas bendiciones, dice que vendrán y te alcanzarán si pusieres atención a la voz del Señor. Porque muchas veces nos enfrascamos en andar, le pedimos al Señor, le decimos al Señor: Señor, bendíceme con un trabajo, Señor, bendíceme con un carro, bendíceme con una casa, bendíceme con esto, con el otro. No. Y yo lo hacía al principio cuando oraba de esa manera. Mi forma de orar ha cambiado. Decía el rey David en el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová y sola esta buscaré, que esté en la casa de Jehová yo todos los días, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Si te das cuenta, en ese versículo, el rey David casi no pide nada. Dice que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová no hay pierde, mi hermano y mi hermana. El rey David tenía problemas, persecución, problemas de los hijos, tuvo el problema con Betsabé, todo lo que se dio, pero él decía: yo sé que en tu casa estoy seguro, y sé que ahí, dice el Salmo 91, dice, y debajo de tus alas, ¿qué dice? Estoy seguro. Porque debemos de cambiar la forma de nosotros de entender. ¿Definitivo que el Señor nos quiere bendecir? Es definitivo, amén. Pero nosotros debemos de poner atención a sus preceptos. En muchas ocasiones la palabra es fuerte, o sea, los discípulos lo dijeron. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la resistirá? Porque muchas veces queremos acoplar el evangelio a nuestra conveniencia, cuando nosotros nos debemos de no acoplar, de someter y obedecer el evangelio del Señor. Dice que el proverbio, que los que agradan los caminos de Jehová, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz. Debemos nosotros estar atentos y poner atención. Sobre todo, mi hermano,
ponerle atención absoluta a la voz del Señor. Yo todos los días oro por pedirle al Señor. Lo primordial es que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde mi corazón, pero sobre todo pedirle que abra mis sentidos espirituales y naturales para estar atento a su voz. Último y cuarto consejo, mi hermano y mi hermana. Te pido que leamos el libro de Efesios, capítulo 4, verso 28 al 32. Y dice la palabra: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hay momentos, mi hermano y mi hermana, en lo que es bien complicado escuchar a la gente. Hay momentos en que la mucha necedad solo quiere discutir. Lo que aquí nos enseña la palabra es que tenemos que procurar que nada corrupto, nada que lastime salga de nuestra boca, sino dice la palabra que tenemos que aprender a dar gracias. El verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El libro de Proverbios capítulo 15 verso 1 dice, si lo buscamos por favor. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta dice: quita la ira, mas la palabra áspera dice: hace subir el furor. Y esto, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros entendemos que dice en el libro de los Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Dice: contra tales cosas, dice, no hay ley. Si tú y yo establecemos una comunicación con ese fruto del Espíritu, no frutos, con esas cualidades del fruto del Espíritu, ten la seguridad de que vamos a tener una vida de armonía y sobre todo de paz en nuestro corazón. Lo que yo quiero darte, mi hermano y mi hermana, son herramientas prácticas para que uno deje de explotar. Ese es el cuarto consejo que te puedo dar, es que dejemos de explotar, porque en todo esto lo que leímos en el libro de Efesios capítulo 4 hace que nuestro carácter hasta cierto punto explote. Lo primero es que necesitamos saber que en la ira de nosotros, cuando estamos en ira, no obra la justicia de Dios. Que en nuestro enojo, en nuestra gritería, en nuestro manoteo, no obra la justicia de Dios y solo obra nuestra justicia. Y la justicia de nosotros es de condenación en la mayoría de las ocasiones. Y créeme, tú y yo no somos justos. Hemos sido justificados por el único justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es solo por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y por su gracia que nosotros alcanzamos justicia. En el verso 30 dice: quítese de vosotros toda amargura. Y yo te quiero decir en este momento, Dios está quitando toda amargura de nuestro corazón. Necesitamos sacar de nuestro corazón toda amargura, todo lo amargo, las lastimaduras que nos han hecho, empezar a perdonar, a hacer un lado las ofensas. Porque ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? La ira y la amargura, la explosión, rompen la comunicación de tal manera que provoca miedo en la gente que amamos, y eso trae muchas consecuencias. El número 1 es quitar la amargura, mi hermano. Número 2, quitar el enojo.
Tenemos que saber que la gente con la que convivimos diariamente es la gente que amamos y que no queremos lastimar a quien nosotros amamos. Número 3 es quitar la ira. Número 4, quitar la gritería. La autoridad, mi hermano y mi hermana, no viene por gritar, viene por ser congruente. Y aquí quiero decirte algo, he tenido la oportunidad de tener gente a mi cargo, bajo mi mando, y he aprendido, gracias a la palabra del Señor, a no imponer mi ley con gritarles, ofenderles o lastimarles, sino ha sido por la templanza y mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo derrama sobre nuestras vidas. El hecho de gritar no te va a dar una autoridad, antes al contrario, va a imponer miedo y va a infundir injusticia. Número 5 es la maledicencia. Acostúmbrate. Y yo quiero decirte que el tema de la maledicencia habla de groserías. Y escuchaba en otra ocasión que mi esposa decía, porque ella es maestra a nivel secundaria, y la mayoría de sus alumnos pues dicen groserías. Entonces les impuso ahí una dinámica o una instrucción del que diga groserías deposite una lana en una alcancía. Entonces se ha juntado un buen de dinero, pero ahorita creo que ya ha estado disminuyendo el ingreso porque han bajado ya el ritmo de las groserías. Nosotros mismos debemos de ponernos candados, mis hermanos. Debemos de ponernos reglas que nos lleven a someter más nuestra carne a la voluntad del Señor. Ponte tú mismo los candados, porque sabes, el que más sufre es uno. El que más sufre eres tú y soy yo. Los momentos de soledad, porque nadie quiere estar contigo, nadie te quiere apapachar, nadie quiere abrirse contigo. Esos momentos duelen. Una persona amargada, de enojo, de ira, que es gritona, que dice malas groserías, por lo general siempre está solo. Y el último, y ese es de los más importantes, mis hermanos, es que es el 6, dice: quítense de toda malicia. Cuando vengan tus hijos, tu esposa, tus padres, tú que eres explosivo, no estés con el arma de fuera o con la espada desenvainada, a ver qué viene a decirme o algo. Dice que necesitamos guardar el arma, somos amigos, tienes que pensar lo bueno, lo amable, lo verdadero, lo de buen nombre, cosa digna de alabanza. Dice la palabra, en esto tenemos que pensar. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, dice que nosotros debemos de estar pensando en todo lo verdadero. Aún como siervos del Señor, padecemos o caemos en las provocaciones del enemigo, en las provocaciones de Satanás. He aprendido a poner la otra mejilla. He aprendido a demostrar la mansedumbre y la templanza de nuestro Señor Jesús. Recientemente platicábamos con mi esposa que el ministerio, y bueno, con nuestros discípulos, el ministerio no todo es de color de rosa, sino lo que hacemos en el ministerio lo hacemos esperando recibir la recompensa, no del hombre, sino del Señor. A veces le decía a mi pastor, le digo, pastor, en el mundo tengo muchos amigos, le digo, pero nunca recibí una ofensa o un agravio o un insulto más fuerte que de los hermanos. Y le digo, no entiendo por qué. Se supone que conocemos de nuestro Señor Jesús. Le digo, he recibido traiciones, he recibido injurias, calumnias, ofensas. Le digo, no entiendo por qué. Le digo, cuando con mis cuates del mundo, ahí hemos sido derechos, hemos sido leales. Pero dice, hijo, ese es el precio del ministerio. Dice, pon la otra mejilla y síguela poniendo. Entonces, esto nos tiene que llevar a un perfeccionamiento, a una estrecha comunicación con los que tenemos arriba, pero también con los que dependen de nosotros. La comunicación, mi hermano y mi hermana, es un puente para hacer la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. No tener un teléfono descompuesto, sino tener una línea directa con cada
con todos y cada uno de los que nos rodean. Dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo verdadero, lo de buen nombre, en cosas dignas de alabanza, dice que en eso debemos de pensar. Hoy estaba siendo muy impactado por el testimonio que dio el pastor Leonel de la policía en el segundo servicio, y la verdad, o sea, te das cuenta de cómo el Señor utiliza, dice, a lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, pero sobre todo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y hubo una forma de cómo comunicarse con aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Debemos de entender, mi hermano, que hay cosas que debemos de examinar. ¿Qué es lo que nos ha engañado o lo que nos ha llevado a romper con una buena comunicación? Debemos de volver a pensar lo bueno. Tú no vas a ser malicioso ni yo, porque el Señor es nuestra justicia. Dice que ahora tenemos el ADN de nuestro Señor Jesús sobre nuestro corazón. Y yo quiero decirte que esta tarde lo que el Señor anhela es restaurar tu comunicación primeramente con nuestro Señor Jesús, pero también con las personas que te rodean. El verso 32 dice de Efesios 4, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros mismos. Esos 4 consejos, mi hermano y mi hermana, quiero que te queden grabados en tu corazón. Y lo primero es que nosotros debemos de comunicarnos con nuestro lenguaje corporal, pero también con nuestro lenguaje verbal. No debemos de interrumpir y dejar que las personas hablen, y debemos de poner mucha atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto es no explotar. En ocasiones vamos a ser provocados por la ira de Satanás, utilizando a personas y caer en provocaciones que la verdad rompen todo vínculo de comunicación. Yo quiero pedirte que te pongas en pie esta tarde y vamos a orar. Sabemos que no tenemos a veces la cualidad, no tenemos el don o no tenemos la virtud del poder comunicarnos. Hay muchas cosas que en lo particular nos afligen. Recientemente yo estaba platicando con mi hermano de un problema que tenemos de familia muy no muy fuerte, pero sí de mucha importancia. Y yo le decía a él, digo, mira, en ocasiones, ahorita que estaba yo preparando la palabra, Dios me mostraba que parte del problema se ha estado dando por la falta de comunicación. Y una de la palabra que me mencionaba el Señor, o que ponía en mi corazón, era, dice, la respuesta blanda calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Si no empleamos bien la comunicación, nos va a llevar a fracaso. Yo le decía a mi hermano, digo, mira, estamos deteniendo muchas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, tan solo por ese simple hecho. Pero muchas veces recibes acusaciones o señalamientos por parte de otras personas, y algo que yo entendía era que me decía el Señor: se trata de tu padre. Y me llevaba a un mandamiento donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida. Y me ha costado mucho trabajo, tal vez por la presión que uno tiene a veces, que si mi padre está actuando de manera injusta o no, yo no soy nadie para juzgarlo. Pero este problema, ese rato estaba terminando de orar y viendo la prédica, no se ha dado sino por la falta de comunicación.
Y la verdad yo estaba meditando porque quiero decirte que así como somos hijos de Dios, nos ama, nos bendice y nos protege, también nos disciplina. Y no estás por saberlo. Yo tengo un negocio y le decía a mi hermano, brother, tengo más de 2 semanas que si de un 100% de mi venta diaria no he estado vendiendo ni el 5%. Y yo entendí de parte de Dios que ese es un motivo que yo mismo he estado deteniendo las bendiciones. Por el simple hecho de no honrar a mi padre, no aplaudirle sus cosas, pero simplemente no bendecirlo y no honrarlo como se merece. Entonces he tomado decisiones, aunque a personas tal vez no le va a parecer, pero digo, me mantengo al margen ya de esa situación y lo voy a bendecir. Es falta de comunicación, es falta de mansedumbre y de templanza. Y yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, tenemos que meditar, tenemos que entender que para que las ventanas de los cielos se abran y se derrame la bendición sobre nuestras vidas, nosotros debemos de establecer una comunicación estrecha y una conexión con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo con los que nos rodean. Porque sabes una cosa, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos en Deuteronomio capítulo 28, es bendecirnos. Pero también lo dice en 3 de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros ya no somos ignorantes de la palabra del Señor, mi hermano. Y la culpa no debemos de echársela al diablo, porque dice que la palabra que Satanás está bajo nuestros pies, está derrotado en la cruz, lo venció nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre preciosa. Los de la culpa somos nosotros. Así que mi hermano, yo te reto y te invito a que te examines en tu aposento. Nos examinemos en nuestro aposento, humillados delante de la presencia del Señor, y la confrontación que sea directa con su Espíritu Santo y que nos muestren que estamos mal. Y si hay algo que estemos mal, pedirle al Señor sabiduría, dice su palabra, y a obedecer y aceptar. Y mira, el próximo domingo o a la brevedad, porque va a suceder un milagro en tu vida, a partir de ya, nada más no dejes de comentarlo, dilo. Te va a bendecir el Señor en gran abundancia, en cualquier problema. Y yo te puedo decir que aún pese a mis conductas tal vez no agradables al Señor, yo recibí un milagro de una situación que tuvimos con mi hijo. Estuvimos orando, un problema que se veía complicadísimo. En otro tiempo hubiera dicho, a mí me van a hacer lo que el viento a Juárez. Pero yo le dije a mi hijo, voy a orar. Sobre todo probó mi paciencia el Señor. Dice la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Dios acomodó todo, algo que es imposible para el hombre, para Dios fue posible. Recibo una llamada y me dicen, ¿sabes qué, amigo? Porque para esto Dios acomoda todo. Me habla la hermana, está en un grupo de célula de uno de mis hermanos y me dice, ya ve a pagar el deducible al banco de tu camioneta, tráeme la ficha y pasa por tu camioneta a recogerla. Lo único que hice cuando recibí esa llamada, yo me postré y le digo, Señor, gracias. Nunca perdí la fe y yo sé que tú eres mi fortaleza y que tú me respondiste. Tardé 1 mes y medio, 2 meses casi en ese proceso, pero yo tenía la fe y la certeza de que Dios me iba a dar respuesta. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Y yo te digo lo mismo, a partir de ya, no sé qué sea, problemas en tu matrimonio, deudas, trabajo, un familiar, una enfermedad, a partir de ya el Señor ya está dando la respuesta. Pon tu mano en tu corazón y si sientes esa necesidad, voy a orar por ti, pero hazlo con fe. Establece tu comunicación nuevamente con el Señor Jesús, con las personas que te rodean, y si tienes que pedir perdón, mi hermano, hay que pedir perdón y que sea el Espíritu de Dios tomando el control de nuestras vidas.
Padre, gracias por tus infinitas misericordias. Gracias porque tú no te quedas con nada, Señor Jesús. Hoy te doy gracias porque nos has permitido establecer una comunicación contigo de manera directa, Señor. Te pedimos nos perdones si hemos ofendido, si hemos lastimado, si hemos insultado, Señor, de manera consciente o inconsciente a nuestro prójimo, a nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, hijos, a las personas que nos rodean, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que siembres en nuestro corazón el fruto de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos permitas, Dios, mostrar más tu carácter, tu corazón, mostrar más tu amor, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, reunidos en tu nombre, Señor. Impáctales, Señor, con milagros, prodigios, sanidades. Te damos gracias porque nos has tomado por hijos y sabemos, Señor, que si hijos, coherederos con Cristo Jesús. Los declaro cubiertos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy declaro que un espíritu de sanidad, de bendición y de prosperidad de parte tuya, Señor, nos bendice. En el nombre poderoso de Jesús estaremos viendo la respuesta inmediata, Señor, de todas nuestras necesidades. Alabado seas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.